ya en el cuarto encuentro de encuentros didácticos. Esta vez trabajaremos o intentaremos aclarar diferentes... Espera, que me habla Manuel. Vale. Diferentes aspectos de la probabilidad. Para mí es un tema que siempre me llama mucho la atención. Considero que junto con los números grandes, ¿no? El otro día había un problema de un asteroide que se acercaba y era muy sencillo y no supe calcularlo. O sea, no supe hacer una estimación hasta que no hice los cálculos. Creo que es una de los anumerismos más grandes que tenemos. Y la probabilidad igual. Yo creo que hay muchas cosas presentes en la sociedad que creemos que es probabilidad o que se resuelven y que estamos o sesgados o que no lo sabemos hacer bien. Contamos con Luis Rodríguez y con Paula López, que son especialistas en el tema. Y bueno, yo tenía preparado, que me encontré, un párrafo que viene aquí en este libro. Hablaba antes con Ignacio, que supongo que lo habéis leído. No sé si me imagino que es un chiste. Un hombre que viajaba mucho estaba preocupado por la posibilidad de que hubiera una bomba en su avión. Calculó la probabilidad de que fuera así y, aunque esta era baja, no lo era lo suficiente para dejarlo tranquilo. Desde entonces lleva siempre una bomba en la maleta. Según él, la probabilidad de que haya 2 bombas a bordo es infinitesimal. Todos nos reímos, ¿no? Todos nos vemos que es algo gracioso, algún chiste, pero luego pienso, digo, yo no sé tampoco explicar por qué eso está mal, ¿no? O por qué está equivocado. Así que Luis, Paula, o bueno, me imagino que Ignacio, Gregorio y Manuel sabéis bastante de lo que hablamos. Así que vosotros empezáis. Paula. Bueno, primero este libro, o sea, yo lo utilizo mucho con los alumnos. Creo que hablar de anumerismo está bien y hay que ser conscientes del anumerismo que hay en la sociedad. Y como bien has dicho, con números grandes hay mucho anumerismo porque no se trabaja con casos reales y no se ayuda a bajar de escala. Por ejemplo, ¿no? Pues si en vez de... cuando estamos hablando, a mí me gusta, por ejemplo, decirles ¿cuánto cuesta pues este edificio? ¿No? Y dicen barbaridades, o sea, es muy difícil estimar cuánto ha costado la construcción de un edificio. Y cuando le dices el número, el valor, tampoco son conscientes de lo que eso significa. Entonces, está bien bajarlo a terreno que ellos conozcan. Por ejemplo, ¿cuántos años tendrían que trabajar vuestros padres para poder, o cuántos padres tendrían que estar trabajando durante 10 años para poder construir este edificio de un sueldo medio español? Entonces, yo creo que ese tipo de actividades o de reflexiones y de cambiar la escala ayudan a manejar números grandes. Eso en cuanto a números grandes. Y en la probabilidad también pasa que no es intuitiva la probabilidad en sí. Siempre digo que, o sea, que es como esto, ¿no? Dices, vale, parece lógico, pero luego hay algo que me chirría y no sé el qué y por qué me chirría. Y ahí es lo que hay que trabajar como muy fino con la probabilidad, porque si no es muy fácil cometer errores y cometer errores también de forma, es que hablando nosotros mismos ya cometemos errores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre pongo cuántas películas han hecho daño a la probabilidad, porque Misión Imposible. Y luego es posible, ¿no? Sí. O lo imposible, ¿no? Del tsunami de la película. Y es posible, se acaban juntando y sobreviviendo todos. Entonces, bueno, claro, la probabilidad matemática es una cosa y cómo se usa en
así como, por ejemplo, la álgebra, tú no vas por la calle usando vocabulario algebraico, pero la probabilidad sí que es algo que todo el mundo usa y entonces hay malos usos y hay anumerismos y se cometen muchos anumerismos como que has dicho. Vale, pero ¿por qué está equivocado? Es decir, ¿cuál es el error que comete? Eso lo describe Connold, uno de los psicólogos, porque aquí hay mucha investigación hecha precisamente en psicología. Luego comentaré por qué. Y Connold lo describe como el enfoque del resultado aislado. Y fundamentalmente lo que él explica es que es una interpretación errónea, como señalaba Paula, de la capacidad predictiva de la probabilidad. Es decir, la probabilidad lo que mide es la incertidumbre. Para que haya incertidumbre, tiene que o bien no haber ocurrido el suceso al que se refiere, o bien, o sea, el experimento al que se refiere, o bien que no tengamos toda la información completa. Pero cuando ya sabemos que algo ha ocurrido, no tiene ningún sentido hablar de probabilidad. Es decir, cuando yo ya tengo certidumbre, la probabilidad resulta absolutamente inútil. Entonces, pensar que un resultado tiene capacidad predictiva, en términos de que sea muy probable un posible resultado, eso no quiere decir que vaya a ocurrir, ¿no? Hay muchos ejemplos, como ha dicho Paula. Yo recuerdo cuando ganó las elecciones que ganó Trump, era muy improbable en la mayor parte de las encuestas y de hecho perdió en el voto popular, ganó en el voto electoral por el sistema este que tienen en Estados Unidos, y era una situación improbable, pero no era imposible, ni mucho menos, ¿no? Había una cierta cola y una cierta probabilidad, me parece que le daban como un 20%, claro, 20% es muchísimo. Es que es mucho. Claro, entonces ocurrió, bueno, pues se sorprendía, pero podría ocurrir o no ocurrir, es decir, el resultado es el que es, y cuando tenemos un resultado, la probabilidad ya no nos sirve de nada. Es decir, la probabilidad, y a mí me gusta mucho cómo viene en el nuevo currículo, viene una expresión explícita de la probabilidad como medida de la incertidumbre. Claro, lo incierto es algo que reta psicológicamente y reta además porque es muy opuesto al resto de las matemáticas. Es decir, la probabilidad la estudiamos en el currículo de matemáticas, bueno, pues por la tradición del siglo XX. Hasta el siglo XX prácticamente era ajena, ¿no?, a las matemáticas. Pero es totalmente opuesto, porque tú en el resto de bloques, de sentidos, del currículo de matemáticas, tienes certezas absolutas. Tú sabes lo que va a ocurrir, sabes si algo está bien, sabes si algo está mal, sabes que si haces unos determinados pasos, pues vas a llegar a un resultado, y eso en probabilidad deja de ocurrir. Tú estás hablando de algo que todavía no ha ocurrido e intentas averiguar a priori si es más fácil o más difícil que ocurra, pero que ocurra no en una experimentación, sino en general. Claro, si fuéramos capaces de predecir lo que va a ocurrir en un experimento concreto, pues siempre digo que los matemáticos seríamos millonarios, ¿no?, porque habríamos jugado a la lotería. Yo no sé decirte qué es lo que va a salir. Puedo decirte si es más o menos probable que a lo largo de una serie de resultados se acumulen pues unos números en la lotería, unas combinaciones, pero un resultado concreto no lo vamos a saber predecir. Y eso rompe completamente con lo que ocurre en el resto de las matemáticas y genera además otra situación de la que a veces no somos conscientes, y es que el propio profesorado tiene sesgos, a menudo inconscientes, respecto a cómo manejar esa incertidumbre. Yo esto lo he hecho en muchas ocasiones, incluso con estudiantes que han cursado la carrera de matemáticas, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a lanzar una moneda, cara. He sacado 8 caras. Ahora, ¿cuál es el resultado más probable? Cruz. Cualquiera. De hecho, cualquiera diría eso, cruz. Claro, esas son las falacias del jugador, ¿no?, que se describen también en ese tipo de sesgos. Claro, en cada una de las ejecuciones no vamos a poder saber. Siguen siendo igual de probables la cara y la cruz. Lo que sabemos es que si la lanzamos 8 veces, bueno, pues puede que nos empiece a salir ya alguna cara y alguna cruz. Si la lanzamos 80 y no nos ha salido ninguna cara, entonces sí que tenemos que empezar a mosquearnos, ¿no? De hecho, con 8 ya... Perdona, Paula. Con 8 ya debería uno plantearse decir que va a salir otra vez cara.
Bueno, O sea, pero puede pasar de todo, ¿eh? Puede pasar de todo. Pero es pues que Paula, y fijaros que Gregorio, la línea en este experimento es, o sea, es muy, muy delicada, es muy fina entre decir cuál es la probabilidad que lanzando 8 veces una moneda salgan 8 caras, eso es. es muy baja. Pero ¿cuál es la probabilidad que si yo he lanzado 8 veces una moneda, me han salido 7 caras, cuál es la probabilidad de que salga otra cara? O sea, parece casi la misma pregunta, pero la probabilidad no tiene nada que ver en una que en la otra. Entonces, eso es un poco, o sea, lo que decía Luis, o sea, y lo que decía yo antes, que es que no es intuitivo, es que es tan fino, o sea, la probabilidad es como muy delicada, o sea, y cualquier cosa hace variar mucho la probabilidad y no se ajusta a lo que intuitivamente creemos. Y otra cosa que quería añadir de lo que ha dicho Luis sobre la certeza y la incerteza, eso con los niños pequeños se ve mucho y es como un error error entre comillas, que a veces se comete en las aulas. El típico ejemplo de poner 3 bolsitas con bolas, en una bolsita hay bolas amarillas y verdes, en la otra hay bolas solo amarillas y en la otra hay bolas solo verdes, y el docente saca, o sea, se esconde, saca una bola de una de las bolsas y se lo enseña a los alumnos. Y les dice, una bola amarilla, y les dice, ¿de qué bolsitas he podido sacar yo la bola? No, esa bola es de una. O sea, ya no hay ahí probabilidad. Es de una. Entonces, y eso les cuesta mucho a los alumnos, porque dicen, no, pero si es que tú la has sacado de una, es que tienen toda la razón. Entonces, yo no tengo que sacar una, tengo que preguntar, si saco una bola y es de color amarillo, ¿de cuál habré sacado? Entonces, ahí la gestión de esta pregunta es muy fina, pero es que hace mucho daño a la probabilidad. El otro día recuerdo un ejemplo que discutí en su día con Ángel Alsina, amigo, compañero nuestro, maestro de Paula, ¿no? En cierta medida, puedo decir, porque hiciste la tesis con Ángel. No la hice con Ángel, no, yo la hice en Barcelona y después acabé en Girona, pero... Pues sí. un ejemplo sobre el que habíamos estado discutiendo de un tipo de actividad que se hace en los primeros años de primaria para distinguir precisamente este tipo de sucesos, si son posibles, seguros o imposibles, ¿no? Que es una actividad muy habitual. Y ponían algo así como, no me acuerdo, algo así como un autobús volando, ¿no? Entonces, claro, supuestamente, ¿no? Lo que se esperaba es que se dijera que eso era imposible, pero claro, en una mente mágica, ¿no? De un niño de 6 años, pues que a lo mejor ha visto películas donde hay un autobús volando, pues puede no ser tan imposible, ¿no? Entonces, manejamos un ámbito confuso con términos que son difíciles y con muchos sesgos, como digo, en muchas ocasiones inconscientes que nos hacen tomar decisiones erróneas respecto al razonamiento que utilizamos para la probabilidad. Y durante mucho tiempo la aproximación que se ha realizado a la probabilidad ha sido casi diría que aritmética, casi, ¿no? O sea, una aproximación basada únicamente en contar casos. En contar casos normalmente relacionados con juegos de azar, que fue el origen de la probabilidad. Es decir, ahí no hay... genéticamente, pues fue el origen de la probabilidad, pero no reducir el estudio de la probabilidad a un contar casos, porque entonces nos acabamos quedando con que no nos sirve luego para interpretar por qué el teléfono móvil me dice que hay una probabilidad del 80% de lluvia, ¿no? Ahí no hay muchos casos que contar. Ahí entra el modelo que se ha usado para la predicción meteorológica. Es decir, ya no entramos en contar 8 entre 10. Ya no es eso, ¿no? Entran muchas más situaciones o experimentaciones cuando manejamos un suceso, un experimento en el que no somos capaces de tener un modelo teórico, ¿no? Si lanzo el famoso experimento de la chincheta, ¿no? De si la lanzo y me queda apoyada sobre la base o apoyada sobre el pincho. Pues ahí no hay un modelo teórico. O podría llegar a verlo, pero el modelo físico sería tan complicado que realmente no aporta mucha más precisión respecto a experimentar. Entonces, por eso ese tipo de actividades que trascienden
sin que sea malo hacerlas, pero que trascienden el reducir la probabilidad a un conteo de casos y hacer una división, son más adecuadas. Esas, afortunadamente, yo creo que cada vez se encuentran más, ya desde los años de primaria, pero sigue habiendo este conflicto que, como digo, en muchas ocasiones está en el propio seno del profesorado entre pasar de trabajar con la geometría, donde un cuadrilátero es un cuadrilátero y se acabó, a trabajar con algo donde tengo una herramienta matemática para medir algo que no es físicamente tangible, que es la incertidumbre, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, como ha señalado Paula, en el tipo de lenguaje, en el tipo de sucesos, en el tipo de situaciones que ponemos, ¿no? Y que tiene, Gregorio, ahora vas tú, pero que tiene mucho peso el sesgo de confirmación, ¿no? O el sesgo, o el, ¿cómo es? El otro, el de superviviente, ¿no? Que mira, le ha tocado la lotería a uno, pues entonces te puede tocar, ¿no? Entonces, creo que tiene mucha fuerza o se le da mucho bombo a eso y de alguna forma nos crea a nosotros ese propio sesgo, ¿no? De probabilístico. Gregorio, di. Sí, bueno, se ha quedado ya un poco antiguo, porque era una cosa de hace un rato que ha comentado Paula, lo de las 7 caras. Bueno, Luis también, lo de las 7 caras, ¿no? Y preguntar la octava, que es más probable, que sea cara o sea cruz, que por un lado es el 50-50. O sea, como si no tuviera memoria. Pero por otro lado, y eso es lo que a los chavales, a los niños en primero de la ESO, les explota mucho la cabeza y dices, sí, vale, no tiene memoria, pero a la larga se acuerda. Porque si ahora han tocado muchas caras, van a empezar, de alguna manera, empiezan a salir cruces, porque cuando lleve 100 tiradas, será más o menos 50-50. Con lo cual hay como una especie de magia memorística en la moneda. Pero luego, cuando eso ya, pues, o lo hablamos o algo tal, pero ya les explota del todo la cabeza cuando a lo mejor han hecho 20 tiradas, yo lo tengo por equipos, y hacen 20 tiradas cada uno, o 30 o 5 minutos de tiradas y luego lo miramos por grupos y luego las sumamos. Si en un grupo, claro, si en un grupo ha habido un desfase hacia las caras, pues lo normal es que en otro grupo hay un desfase hacia las cruces. Es como si las monedas fueran una mente colmena y entre ellas tienen memoria y lo intentan conceptualizar y es que es una movida muy tocha lo de la probabilidad. Claro, es que además, de hecho, por eso antes comentaba lo de los psicólogos, ¿no? Porque desde el punto de vista de la investigación psicológica hay mucho, mucho respecto a esto. Y precisamente una de las cuestiones que se señalan, en las primeras edades, pero yo diría que prácticamente en todas, porque a veces lo vemos en personas adultas, es esa influencia de lo mágico. Tú lo has dicho, la palabra, Gregorio. O sea, es decir, hay mucha influencia de pensamientos supersticiosos, pensamientos mágicos, ¿no? Esto de si salgo y me santiguo no sé qué, que hace no sé qué futbolista, pues entonces voy a meter gol. Y entonces te sale alguien en un programa deportivo y te dice, pues de las 45 partidos que ha jugado este año, se santiguó en no sé cuántos y marcó en no sé cuántos más, ¿no? Entonces, es decir, todo este tipo de ruido, ¿no? Ambiental, de confundir la correlación con la causalidad, de confundir pensamiento mágico y demás. Claro, por eso la precisión que ha hecho Paula respecto a la importancia de plantear adecuadamente con el lenguaje natural el tipo de sucesos y el tipo de probabilidades a las que nos estamos refiriendo es importantísimo, porque si no podemos estar fomentando justo lo contrario. Sí, ahora que has dicho lo del fútbol, a mí hay una cosa que me chirría un montón, o sea, que me fastidia un montón. Por ejemplo, cuando dicen estos dos equipos se han enfrentado en los últimos 20 años y llevan 15, pero a ver, si ni siquiera son los mismos equipos ni los mismos jugadores. Pero bueno, pues estadísticas de ese tipo a patadas en el ámbito deportivo. Bueno, es que, porque, o sea, es que nadie les dice, oye, que esto está mal, ¿no? Que esto. No sé si es buen momento para plantear el problema que puse ayer por Twitter, que era el de que es que me llama la atención porque yo no sabría meterle mano. Sobre todo, que además es que tiene buena pinta, pero el del que lanzas el dado te sale 6, vuelves a lanzar el dado te sale 6. ¿Cuántas veces tendría que lanzarlo para que pudiese determinar que el dado está trucado o defectuoso? Que no sé si es lo mismo. Yo no sabría abordarlo en clase y yo no sabría abordarlo yo como resolutor. Ignacio tenía la mano levantada, no sé si Ay, perdón, no lo he visto, quería antes
añadir algo de lo Sí, anterior. sí, bueno, era sobre lo de la lotería, que claro, que muchas veces ahí se juega con el de que una cosa es muy poco probable y es imposible. Y claro, la lotería es muy poco probable que te toque, pero siempre toca, ¿no? Entonces, eso, ese concepto también es, ¿no? Como que caiga un rayo, pues siempre cae el rayo. Es muy poco probable que te caiga a ti, pero siempre cae en algún sitio, ¿no? Entonces, ese concepto también, y como has comentado tú la lotería, pero bueno, podemos pasar si quieres a lo Sí, del... de hecho, yo creo que ese es un lema de alguna, no sé si del Organismo Nacional de Loterías, Sí, había un lema de siempre toca, ¿no? siempre Que toca. realmente O siempre el y toca. si sí, ¿no? Y ahora ya dices tú, ¿y si sí? ¿Y si soy yo? Sí, No, sí, claro, exactamente. no quieres estar tú, ¿no? Y Pero además respecto que siempre te a cuentan... el problema que tú planteas, Rafa, yo creo que precisamente es interesante por esto que hablábamos del lenguaje. Es que lo primero que tienes que desechar en una situación de probabilidad es que tú vayas a tener la seguridad de nada. Tú no vas a, no hay un número que te diga a partir de tal, es seguro que el dado está trucado. No. Tú puedes llegar a decir que a partir de un determinado número de repeticiones será más improbable que eso ocurra y por lo tanto será más verosímil que el dado esté trucado. Pero esa es la parte que te diferencia del resto de las matemáticas. Tú puedes encontrar cómo tienen que ser las dimensiones de un polígono para que el espacio sea máximo, el perímetro no sé qué tal, o puedes buscar el mayor número, el número que te da un producto mayor al multiplicar los dígitos, pero en probabilidad no lo vas a tener, no vas a tener certeza. De hecho, eso es un experimento muy, muy chulo. Nosotros lo hacemos en clase con dados trucados y dados no trucados, distinguirlos. Y es muy difícil, es enormemente difícil, porque en un dado la estabilización de las probabilidades no es como una moneda, tarda un poquito más. Entonces, ¿te parece que con 20 lanzamientos de un dado ya vas a tener una cosa así como un sexto, un sexto, un sexto? ¿Y qué va? O sea, es muy complicado, ¿no? Entonces, certeza no la vas a tener. Tú puedes llegar a hacer esa determinación. Tú puedes calcular a priori cuál es la probabilidad de que se dé un determinado resultado y ver que sea baja. ¿No? Pero certeza no. También dependerá de cuánto de trucado o defectuoso sea el dado. Porque hay dados que están muy trucados, entonces tienen el peso en el 1, pues todo el rato te va a salir el 6 y tienen un gran peso. Pero si es simplemente que no han tenido en cuenta el peso de la pintura, que eso pasa en dados, pues es prácticamente imperceptible. Entonces igual vas a tener que hacer muchísimas más tiradas. Pero eso es la teoría de los grandes números. De hecho, lo que te dice es que cuando n tiende a infinito va a tender a la probabilidad. Bueno, ¿qué es infinito? O sea, cuando tú consideras que estás cerca del infinito, ¿no? O sea, esa n, ¿hasta dónde la llevas? Entonces, solo... Bueno, o hasta la mitad del infinito. Ya está. Sí. Además que no es una convergencia asintótica, que esa es otra deformación que tenemos de otra parte de las matemáticas, como el cálculo, ¿no? Que tendemos a pensar que las convergencias son así, bueno, o asintóticas o que van como una sinusoide haciéndose cada vez, no, las convergencias en probabilidad van pegando unos botes enormes, ¿no? Y bueno, sí, acaba convergiendo, es un límite, pero no es un límite funcional. Hay 3 o 4 tipos de convergencia en probabilidad que no son iguales a las convergencias funcionales, ¿no? Entonces, incluso esa propia idea de que se acerca esa idea informal que usamos del límite, me puedo acercar tanto como quiera, en probabilidad a veces no es así de intuitiva. Porque a veces te puede dar, o sea, mejor aproximación con menos que con más. Claro. O sea, claro, en cuanto a defectuoso y trucado, si no me equivoco, la diferencia es que trucado alguien lo ha hecho con intención de, y el defectuoso es... Claro, ya entiendo la diferencia, pero voy al hecho de la composición del dado, ¿no? Me imagino que un trucado, pues está más claramente el contrapeso en alguna parte que un defectuoso que puede estar... Yo lo hago con alumnos. Les hago construir un dado y que lo truquen. Entonces lo intercambian con parejas, entre parejas, y tienen que adivinar cómo han trucado el dado la otra pareja. Por Dios, es que yo quiero volver a la facultad, en serio. Pablo Beltrán, que está por ahí, también lo ha contado alguna vez, una actividad muy chula con dados en 3D. Hay modelos de carga para hacer el dado más macizo, más hueco, que te carga más por un sitio y por otro, y está muy chulo. Precisamente esa idea de que
lo bonito matemáticamente, al menos para mí, de la probabilidad, no es cuando tú conoces la distribución de probabilidad y simplemente haces cálculos sobre algo que ya conoces, es cuando tienes que conjeturar, que matemáticamente es una actividad muy rica. Yo te propongo un artefacto aleatorio que genera un experimento aleatorio y tú tienes que conjeturar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Ya sea una chincheta, un dado imperfecto o un partido de baloncesto, ¿no? Porque por eso lo de reducir la probabilidad a juegos de cartas, a las urnas con bolas rojas y bolas negras y a tal, pues bueno, está bien, ese tipo de actividades hay que saber manejarlas, pero no se puede quedar solo ahí. Y Sí, luego ya. también se puede hacer con Scratch. Nosotros también lo hacemos con Scratch o Snap, es igual. El modelo del... ¿El qué? De programar dados que tengas que ir haciendo tiradas y decidir si está trucado o no, y si está trucado, bueno, el que hicimos el año pasado, tenían que decidir si estaba trucado a favor del 6 o con menos peso del 6. Entonces, programan el programa y eso lo hacen alumnos de sexto de primaria, primero, segundo es un programa relativamente sencillo. Claro, he hecho así porque creo que eso, que es llevable a primaria, que he hecho así con los dos, me refiero. Que me imagino que las instrucciones que le das, tú en las instrucciones, pues lo trucas, ¿no? Claro, le dan un peso. Ajá. Bien, bien, pues apuntado, eso sí, apuntado. Me estoy acordando ahora que ha entrado Pablo de la actividad aquella que él hace o que él propone del baloncesto, ¿no? Que todas las jugadoras tienen un 50%, ¿no? de acierto, pero claro, te queda un minuto o 30 segundos de partido, ¿a quién sacas, no? Para que tire, porque no todas la tienen distribuida de igual forma. Es esto lo que dice Luis, o sea, no solamente ser consumidor, no sé si es la palabra, ser consumidor de probabilidad, sino que tienes que hacer esa conjetura, esa construcción, ¿no? Pablo, si quieres decir algo. Sí, no, es que justo cuando has dicho que te... Bueno, hola, lo he dicho por el chat, pero es que me incorpora un poco tarde. Creía que ibas a decir, lo que estaba comentando antes Luis, nosotros lo hacemos, yo lo hacía en clase con un dado de papel que puede hacer tan mal el origami de entrada que los dados están mal hechos y te da pie a hacer el típico juego de la carrera de caballos o cualquiera, atendiendo primero al dado. Entonces ahí, tanto el que te dice que es equiprobable de entrada sin nada más, como el que te dice que da igual, pues luego cuando ves frecuentemente lo que ocurre, pues pasan cosas, ¿no? Y el otro el de las jugadoras de baloncesto que tienen la misma media, pero tienes que ir a verte la dispersión, pues ahí ya te vas más hacia la estadística, ¿no? Por así decirlo, que hay un juego siempre entre probabilidad y estadística. De hecho, ahora en los nuevos currículos tienes el bloquecito de inferencia que está ahí como, bueno, pues haces estadísticas sin hacer inferencia, pues entonces, ¿para qué? Siempre tienes que meter alguna preguntilla que vaya más allá de los datos, ¿no? Por eso, y lo de los dados, yo me callo, no sé si lo iba a comentar Luis, nosotros ahora, Nuria Vega, una compañera que también hace muchas cosas de probabilidad, lo que experimentó un año haciendo dados con las pastas estas de secado rápido de los bazares, que están muy a mano, y claro, puedes hacer dados patata. Y luego caracterizarlos, y estos experimentos que son compuestos, ya cuando quieres tirar un poco más para arriba, ¿no? Pues mirar a ver si combinando dos puedes dar lugar a una distribución que sea como la de los dados estándar, por así decirlo. Te puedes hacer preguntas que son muy ricas y juegan con la idea de distribución de probabilidad. En cuanto a lo que decía Pablo del currículum, o sea, se ha cambiado de decir bloque, probabilidad y estadística a sentido estocástico. Y precisamente para buscar esos puentes entre la probabilidad y la estadística. Y creo que ha beneficiado muchísimo a la probabilidad, porque la probabilidad se estaba viendo solo como teoría de juegos, ¿no? Lanzamiento de monedas, de dados y cartas. Y ahora utilizar la probabilidad como toma de decisiones le da un valor añadido a la probabilidad y un sentido que creo que es importante. Sí, yo creo que todavía nos falta recorrido ahí
por hacer en el diseño de actividades de inferencia, como esta que ha señalado Pablo, por ejemplo, el partido de baloncesto. Es decir, una vez que se ha producido el experimento y yo recojo unos datos, ¿cómo enlazo eso con el siguiente experimento de características similares? Es decir, ¿cómo vuelvo a plantearme cómo de probable o de improbable es que algo vaya a suceder otra vez? Hay actividades, pero yo lo que he visto, por ejemplo, de libros de texto adaptados a la LOMLOE todavía se queda un poco escaso y sobre todo en los primeros años. En primaria, a pesar de que está en el currículo, en el Real Decreto, está ya en el último ciclo de primaria la inferencia como gran idea, hay muy poquitas cosas, hay muy poquitas cosas. Pero sí que, al menos, yo sí que detecto, como dice Paula, que el profesorado lo está pensando de otra manera. Ya el simple hecho de cambiarle el nombre y de hablar de estocástico ya te obliga a decir, bueno, pero ¿qué es esto de lo estocástico, ¿no? Que es algo que ya en su día Carmen Batanero señalaba, ¿no? El usar ese término que es más frecuente en el inglés, en la tradición sajona, precisamente para reforzar esa conexión entre la estadística y la probabilidad, ¿no? Que son dos caras de la misma moneda, por hablar en términos de monedas. ¿Y Gregorio? No, me ha venido a la mente, ahora cuando tú has dicho el problema este ¿Cómo tengo en la cabeza? Rafa, ¿qué problema has puesto tú? Ah, sí, el de saber si el dado problema si está trucado o no está trucado. ¿No? Pues yo hace 2 años en bachillerato propuse que también era hacer el experimento y tomar una decisión que no tiene mucho que ver con inferencia, pero es que me ha venido a la cabeza y digo, pues mira, lo digo, que era, el experimento es un casino, ¿vale? Y entonces viene el cliente y tira una moneda. Si sale cara, se lleva 1 euro. Y sigue tirando. Si salen 2 caras, se lleva 2 euros. Si tira otra moneda y sale otra cara, se lleva 4 euros. Se va duplicando el dinero. Y cuando salga cruz, el dinero que lleve se lo lleva. O sea, aquí no hay pérdidas. La cuestión es, y eso es lo que tienen que decidir con experimentos, tú como casino, ¿a cuánto pones la entrada? Hostia, si es que ya te digo. Claro. Pero claro, es que no sé si me desvío o no. Ahí nos vamos a la idea de valor esperado y la conexión entre la esperanza y la media, ¿no? Luego en la realidad. Pero claro, sacando factor común de los 4 encuentros que hemos hecho, es la formación también lo que nos falla, ¿no? Yo creo que yo no sé diseñar ese tipo de actividades. Es más, yo no sé ser crítico o muy crítico con las actividades que vienen en los libros de texto, sobre todo en esa parte, en probabilidad. En otras cosas, pues uno va a fuerza de ir preguntando, sí, pero yo no sé tampoco. Hay cosas que me chirrían, ¿no? Digo, hostia, esto no está bien, o eso es lo que había delante, ¿no? Siempre las mismas actividades de cara cruz, de sacar bolitas, y no hay eso que estáis diciendo. ¿Cómo se soluciona eso? Es decir, ¿cómo hacemos para que los maestros, sobre todo, de primaria, nos formemos realmente en eso? Bueno, los problemas de la formación son un poco círculo vicioso, porque si siempre empezamos a decir que estamos mal formados, y seguramente que todos lo estamos en muchas, nunca avanzamos, ¿no? Entonces, bueno, primero, eso que enseña Gregorio, un libro clásico de esa colección de síntesis, que la verdad es que son todos los libros buenísimos, y ya tienen muchos años, porque yo creo que algunos son de finales de los 80 y de principios de los 90, ¿no? Pero son libros muy buenos y con propuestas que en muchos casos lamentablemente no se han llegado a realizar. Pero bueno, lo tengo prestado. Aún así, en formación inicial hay algún estudio en donde todavía hay alguna universidad que en la formación inicial de maestros no tiene probabilidad. Claro, ese sería el primer paso, ¿eh? Segundo paso, hombre, ya no solo para la probabilidad, sino para todos los enfoques nuevos, cuando cambias un currículo, hacer una formación continua, sistemática y ordenada respecto al nuevo currículo, ¿no? No que esto sea tribus de indios que se buscan por ahí la vida y unos atacan. De la vida, ¿no? Claro, ¿no?
Y luego, no es un problema solo de los maestros. Hay muchos grados de matemáticas donde se estudia muy poca probabilidad y la aproximación que se hace a la probabilidad es desde un punto de vista muy formal, muy analítica, en el sentido de aproximarte desde teoría a la medida, que es una aproximación que a los matemáticos nos pone muchísimo. Yo lo reconozco, o sea, me encanta, pero está muy lejos. Es decir, los axiomas de Kolmogorov no me dicen esa P qué es. Me dicen si una función que cumpla unos axiomas es probabilidad o no y qué propiedades tiene, y a partir de ahí deduzco un montón de cosas, pero no me dice qué significa. Entonces, para el tipo de enseñanza de la probabilidad del que estamos hablando, que permita que la ciudadanía, nuestro alumnado, tenga una formación básica para enfrentarse a un mundo donde está muy presente el razonamiento probabilístico, pues los axiomas de Kolmogorov no valen para nada. Entonces, en muchos casos, los propios estudiantes, los graduados y las graduadas de matemáticas, la formación que tienen en probabilidad es muy limitada a aspectos formales y en algunos casos una asignatura solo. Eso ya depende también de la tradición de cada facultad, de cuántos grupos de investigación haya habido en probabilidad. Esto ya sabéis que las facultades son también batallas encarnizadas de cuchillo entre los dientes cuando se cambia un plan de estudios y el que tenga más fuerza hace el plan de estudios más parecido, ¿no? A lo que le interesa, pero no solamente... Y no es solamente en España, esto es un problema que en la literatura está muy descrito a nivel internacional. Por ejemplo, en Italia prácticamente puedes no estudiar estadística en un grado en matemáticas y de probabilidad una asignatura muy básica. Y ya está. O sea, no solamente ocurre en España esto, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, las directrices y ya el NCTM en los 90 insistía en que la estadística y la probabilidad tenían que estar con un peso mucho más relevante en el currículo para formar una ciudadanía crítica. Pablo. Bueno, era una pregunta. Cuando ha comentado Luis lo de la teoría de la medida por el exceso de formalismo, a mí lo que me venía a la cabeza la teoría de conjuntos, que muchas veces te encuentras profesorado que te dice que es que ya no se puede la probabilidad, como vienen sin teoría de conjuntos, ya parece que no se puede hacer nada, ¿no? Y yo identifico también ese formalismo, no sé vosotros cómo lo veis. Ese exceso de formalismo, porque se puede hacer muchísima probabilidad. De hecho, las ideas de conjuntos que aparecen, yo nunca las he visto como un obstáculo y vas viendo intersecciones y tal al mismo tiempo. Entonces, ay, perdona, Luis. No, perdona, pero bueno, era simplemente que ahí el teorema este de identificación de Stone nos ha hecho mucho daño, ¿no? Que son equivalentes la teoría de circuitos, la teoría de conjuntos y demás, la teoría de la medida. Entonces, claro, es verdad que hay, pero precisamente la parte donde se rompe la aproximación conjuntista es en el concepto de independencia, que es otro concepto radicalmente original de la probabilidad y que no se puede dibujar. Entonces, algo tan esencial a la probabilidad como la independencia no lo puedes dibujar. Y es cierto que yo he visto también ese tipo de formalismo y seguramente caí en él, sobre todo cuando comencé a dar clase hace ya muchos años, que ya voy a hacer mi 28º año de docente y sí que es esa aproximación porque, bueno, en cierta medida te facilita y transformas la probabilidad a un nivel de últimos años de bachillerato o de primeros años de carrera en una manipulación algebraica de elementos probabilísticos, pero sin darle significado, ¿no? Lo que me refería más o menos, en realidad cuando hablo de formación, o sea, pero quizá el error está en coger el libro y decir, bueno, pues este ejercicio no es bueno, o sea, mi idea es, ¿en qué tenemos que fijarnos para ser críticos con este tipo de ejercicio? O mejor, ¿cómo vamos construyendo, en qué tenemos que ir fijándonos en las diferentes actividades a lo largo de primaria y secundaria para que esas actividades sean realmente buenas? Desechando el libro, por ejemplo. O sea, sí, lo damos por sentado de que lo que viene ahí no es bueno. ¿Por dónde empezamos y cómo seguimos? ¿Qué debe ir entrando en cada etapa? Yo creo que en probabilidad yo identifico como, seguro que hay más, y Luis seguro que identifica muchos más, pero
sobre todo en las primeras edades, para mí hay 3 puntos críticos que hay que tenerlos, o sea, muy claros y trabajar actividades para poder trabajar estos puntos críticos. El primero, que ya ha salido, es lo de casos equiprobables versus no equiprobables, que normalmente se tiende siempre a trabajar con casos equiprobables. Entonces, ¿qué pasa con casos equiprobables y no equiprobables? Pues errores como tan fuertes como decir, ¿cuál es la probabilidad de que salga una cara cuando tiro una moneda, ¿no? Y te dicen 1/2. ¿Por qué? Porque hay 2 casos, cara o cruz. Entonces tú les dices, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad que te atropellen cuando pasas por un paso de peatones? 1/2, porque tienes 2 casos, que te atropellen o que no te atropellen. Y te dicen, claro. Pero luego dicen, no, pero no puede ser. ¿Os han atropellado la mitad de las veces? No. Es que está pasando. Y se hace un exceso de ejercicios, de problemas de equiprobables y de lo que decíamos antes de la regla de Laplace. Entonces, creo que hay que meter desde primeras edades problemas, casos prácticos donde no sabemos la probabilidad de antemano, tenemos que hacer muchos lanzamientos, el de la chincheta que comentaba antes Luis, cualquiera, y que no sean equiprobables. Y luego, para mí, el tercer... Perdona, Paula, o sea, que el niño determine que ese caso no es equiprobable. Decía que claro. el niño que a través de esa investigación diga, no, en este caso que yo lanzo chincheta, no hay, o son casos que no son equiprobables, ¿no? ¿Lo que quieres decir? Sí. Bien, sí. vale, perdón. O, por ejemplo, pues si utilizas bolsas, pues que en una haya más verdes que amarillas. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, hay muchos ejemplos, problemas que puedes utilizar. Di, Gregorio. ¿A quién no que le yo... del siglo II, no hace falta decirlo. Del siglo... Aquí no le va a gustar. No, que yo hace 5 o 6 años, no me acuerdo, pero en fin, porque estaba en Alicante, no, o sea, será más. Pero hice el típico de una bolsa con muñequitos, ¿vale? Que había que ir sacando y ver la probabilidad y cuántos salían y además yo metía en la mano y sacaban uno al azar, los chavales y tal. Y resulta que unos muñequitos, o sea, aparte tenían la composición, porque tenía la composición de cuántos había de cada, y que hubo la probabilidad, y luego lo comprobamos. O sea, sí, de manera experimental coincidía. Y es que resulta que los muñequitos negros, creo que eran mucho más pequeños. Entonces, aunque había 5 negros y 7 tal, a la hora de meter la mano al azar y sacar uno, los negros no... Entonces se descompensaba un montón la probabilidad. Entonces, claro, ahí no había casos posibles y casos, era un poquito más sutil. Pero es que no pude ahondar porque ahí, claro, es que es eso. Encima, cuando probabilidad suele ser la olvidada. Yo, por ejemplo, hace 3 años, en un segundo bachillerato de Ciencias Sociales, fue post pandemia, o sea, 21 ya, 3 o 4 años. No habían dado nunca probabilidad. Ni en primaria, ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en primero de BAT. Y además creo que era el año... no, era de sociales, con lo cual sí que tenían probabilidad. Pues aquí en Valencia, en la de ciencias, el año pasado fue la primera vez que caía probabilidad en el de ciencias, que toda España está, pero en Valencia todavía no estaba, no salía el lavado. Y entonces, esto es claro, tuvimos que hacer un intensivo desde los conceptos más básicos. Y entonces no se hace lo que se puede. En Cataluña no salía antes en selectividad nada de probabilidad ni estadística. Pues imaginaros la probabilidad y la estadística que se daba. Aunque en el currículum salía como en selectividad, porque en segundo de bachillerato no estaba en el currículum, pues como no está en selectividad, pues no hace falta hacerlo. Este factor que ha señalado Paula a mí me parece muy importante, ¿no? Es decir, no trabajar únicamente con experimentos en el ámbito de la equiprobabilidad e incluso yo añadiría trabajar explícitamente con experimentos cuya distribución de probabilidad no la conozco a priori. Es decir,
no limitarnos a esto de las 40 cartas con 4 palos, no sé qué. Es decir, si todos o yo te digo ya cuántas bolas hay, o nosotros tenemos publicada una secuencia hace un par de años. Esa la he trabajado, Luis. Con policubos de colores y demás. Claro. Bárbaro. O sea, es una situación de aprendizaje de 2 horas, cosa que para algunos está prohibido, pero como aquí tengo a Pablo, sé que me respalda, las situaciones de aprendizaje pueden ser de 2 horas, pues una situación donde manejas incertidumbre, pero yo tengo una bolsa con cosas donde no sé lo que hay. Bueno, pues vamos a experimentar y a sacar y tal, y vamos haciendo... Es decir, es un criterio, si nos ponemos a definir criterios para el trabajo de la probabilidad, yo creo que ese es imprescindible. Es decir, que no haya equiprobabilidad y que haya de verdad incertidumbre. Porque, claro, si no hay incertidumbre, como decíamos al principio, no hay probabilidad. Si yo ya sé lo que hay, no necesito calcular la probabilidad. Claro, que para mí me pareció riquísima. Y fue eso, con tercero de primaria y... Claro, vuelvo a lo mismo, es decir, las preguntas que yo iba haciéndole, me daba yo mismo cuenta de que conforme mejores fueran mis preguntas, más rico era después el resultado. ¿Cuál es el problema? Rafa, ¿cuál es el problema? Ahora lo tengo aquí. No, es muy sencillo, es una bolsa con policubos de colores y entonces tú vas sacando policubos y vas preguntando ¿y qué creéis que va a salir ahora? ¿Cuál es el siguiente color? ¿Y cuántos colores creéis que hay? Y bueno, vas trabajando la conjetura, ¿no? Y sacas distintas series y vas viendo qué es lo que te sale, les pides que lo organicen y tal. ¿Y hay los mismos policubos de cada color? ¿Creéis que de algún color hay más o menos? Exactamente, vas haciendo ese tipo de conjetura y de argumentación. ¿Y por qué crees que hay más? Y ahora, ¿cuál crees que es más fácil que vaya a salir? Con lo cual vas trabajando también ese tipo de sesgos del razonamiento probabilístico que decíamos ahora. Pero después ellos anotan, bueno, ellos van anotando lo que va saliendo, luego dicen, bueno, pues ¿cuántos crees que hay de cada? Y luego comparan, ya te digo... Vale, después dice el de carrera de caballos, que ya te digo, claro, es que es eso, la diferencia entre que esté todo hecho y ellos consuman a... ¿Tú qué caballo crees que va a ganar? Hasta que te das cuenta de que hay uno que es imposible que gane. Pero claro, no te lo das, o sea, no te lo da hecho ya, no te lo da a priori, que es lo que a mí me... Claro, yo me voy dando cuenta cuando lo veo, pero hacer la actividad yo, crearla yo, me cuesta más. Por eso me está llamando más la atención cuando ha dicho Paula lo de trabajar muy bien sucesos equiparables con no equiparables, pero me llama más la atención el hecho de que ellos lo construyan. Y por eso es muy importante en esta actividad que dice Luis, de nunca mostrar, o sea, nunca abrir la bolsa y sacar todos los policubos que hay dentro. O sea, nunca se va a saber la realidad. Porque, o sea, es como funciona el mundo. Nosotros no sabemos. O sea, cuando tú, por ejemplo, haces un conteo de cuántos delfines quedan en el Mediterráneo, nunca vas a vaciar todo el mar Mediterráneo para contar los delfines que hay. No des ideas, no des ideas. Bien, ese es un punto crítico que decías, ¿no, Paula? Y ha dicho 3. Sí. No sé si te refieres a primaria o a la primera. Sobre la abstracción, bueno, sobre lo de las bolsas, si queréis os comparto una actividad que, o sea, a mí me gusta mucho y normalmente rompe un poco y es muy sencilla, es también de las bolsas, nada, es un, a ver si la tengo, esta, nada, que es, a ver si se comparte. ¿Sí la veis? Sí. 3 verdes amarillos, 6 verdes, 6 amarillas, ¿no? Sí, vale. Y la pregunta es, ¿la probabilidad de sacar una pieza verde de la bolsa B es la misma que de sacar la pieza verde de la A? O sea, ahora solo una pieza, ¿eh? Sacamos una pieza. ¿La probabilidad de que sea verde en la bolsa A y en la bolsa B es la misma o no es la misma? Sí. Sí, ¿no? Ahí, ¿no? Es como es la mitad, ¿no? O sea, Sí. Claro, pero ahora viene la segunda pregunta y es donde la intuición falla y hay que tener claro los conceptos de probabilidad, que es, ¿y qué pasa si en vez de sacar una,
pido cuál es la probabilidad de sacar 2 bolas verdes, ¿será la misma en los 2 casos? No. Pero eso, o sea, eso cuesta entender, porque dicen, bueno, pero si al final una es el doble de la otra, si tengo la misma proporción de bolas verdes y bolas amarillas. Es algo que bueno, es al multiplicar las probabilidades, ¿no? Claro, son 2 veces, ¿no? Claro, No, pero perdón, ya estás 2 bolas verdes. con los cálculos porque te sabes la fórmula No, pero de... Rafa, No, bueno, pero hay una... pregunta, sí, No, Hay pero una- sí yo es más me quedo probable. a 2 veces, no, es sacar No, pues, 2 veces. es Sí, más pero se refiere es más comparar la sencillo bolsa A porque con la es- bolsa B. Claro, la otra es 3-2 frente a 5-6. Claro. Claro. Y de hecho, Claro, 3 medios, evidentemente, es más... claro, y da pie a que hagas precisamente ese tipo de razonamiento. Lo probabilístico está muy vinculado a lo proporcional, pero no todo el razonamiento probabilístico es razonamiento proporcional. De hecho, está trabajando en eso ahora mismo mucho el grupo de María Burgos en Granada y tienen resultados muy bonitos porque precisamente en muchos razonamientos hacemos un razonamiento puramente proporcional, pero si nos ponemos con esa idea de si esto es el doble, entonces es el doble de probable, entonces lo multiplico por 2, es cuando empezamos a hacer aguas. Ajá. Y luego que me decías, la tercera cosa se resume en esta imagen. Claro. Que es la probabilidad condicionada, que la tenemos muy olvidada y creo que hay que trabajarla y que hay que ser consciente de ello. Entonces, que también es el problema típico de las puertas de Montijal, de las tres, ya lo conocéis, ¿no? El de, sí, el de la 2 cabra, cabras, hay varias sí, veces, y un ¿no? coche, y que eso también le rompe la cabeza a los alumnos, pero si solo tengo 2 opciones es la mitad, ¿no? Cambio o no cambio, o es el coche o es la cabra. Y que es que en todo momento tenemos que pelear contra la intuición. Claro. Y hay un libro muy bonito para trabajar que os invito. Yo soy, bueno, un amante, los que me conocen ya lo saben, de los cuentos matemáticos. Y hay un cuento muy bonito que es probabilidad, este de aquí, probabilidad para... bueno, para babies, pero que de babies nada, porque no es fácil el concepto, que no sé si lo conocéis este cuento. No. Pues la idea es que tengo 2 tipos de galletas, como veis, una que tiene caramelos, voy a esperar porque, a ver, una que tiene caramelos y la otra que no. Y es que se me está acabando la batería, pensaba que estaba conectada. Ahora, ya. Una que tiene caramelos y la otra galleta no tiene caramelos. Y entonces pregunta que si yo he hecho un mordisco que no tiene caramelos, ¿qué creéis que será? ¿Un mordisco de una galleta con caramelos o de una galleta sin caramelos? Entonces, claro, de entrada, pues dices, bueno, pues es más probable que sea de una galleta que no tenga caramelos, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, es esto de aquí, ¿no? La probabilidad de que sea el mordisco de una que no tenga caramelos es 1, porque todos los mordiscos van a no tener caramelos y en cambio en la otra pues tengo solo 1/3. Pero claro, a la siguiente página te muestra esto. Claro. Pero ¿qué pasa si tengo 10 galletas de las cuales 9 tienen caramelos y una no tiene caramelos? Ahora, ¿qué es más probable? ¿Que el mordisco sin caramelos provenga de una galleta con caramelos o de una galleta sin caramelos? Es como muy sencillo, ¿no? Pero bueno, tiene de fondo mucha tela. Y para mí es ese o sea, como
La tercera idea que decía que teníamos que ir con cuidado y que se tiene que trabajar desde pequeños, porque se puede trabajar sin llegar a hacer teoría de valles, o sea, muy difícil o con la fórmula de la probabilidad condicionada. Con ejemplos así sencillos se entiende que el entorno puede condicionar y puede cambiar la probabilidad. Que de hecho esto fue algo que vimos mucho relacionándolo otra vez con lo de la idea de la formación ciudadana, cuando el tema de las vacunas, ¿no? Y de cuando salía algún fenómeno de estos diciendo que vacunarse era muy malo porque se morían muchos más vacunados que los que no estaban vacunados, ¿no? Es precisamente el razonamiento de probabilidad condicionada. Por eso es muy, muy importante plantear este tipo de situaciones que, como veis, lo que ha hecho Paula no tiene realmente ningún formalismo. O sea, bueno, vale, aparece ahí la expresión de esa probabilidad, pero no es a la respuesta. Una vez que me muestran la distribución de las galletas, llego de manera intuitiva y el alumnado es muy capaz de justificar de manera intuitiva ese tipo de hacer un ejercicio metacognitivo de cómo previamente la intuición que yo tenía era errónea, ¿no? Porque había elementos que no había considerado, como en este caso que saber cuántas hay de cada tipo, ¿no? Entonces, me parece fundamental ese tipo de cosas. Porque la segunda, Paula, no me ha quedado clara, o sea, estaba... La primera es equiprobables y no equiprobables. La segunda es el no saber la probabilidad, o sea, de utilizar solo ejercicios de probabilidad donde se aplica la regla de Laplace o tener que tirar de experimentar e irnos a la teoría de los grandes números, o sea, sin entrar en el límite, pero decir, el de la chincheta, ¿no? O el de, por ejemplo, pues cuántos coches rojos hay en mi ciudad. Pues vete un rato y vete contando el número de coches y nunca vas a saber, o sea, no puedes saber el color de todos los coches de tu ciudad, pero, o sea, que vean que hay otra forma de calcular la probabilidad que no sea la regla de Laplace. Vale, bien. Bueno, pero, por ejemplo, podría ponerme en una calle a contar cuántos coches rojos pasan y eso servirme para saber cuántos coches rojos hay en mi ciudad. No es, o empezar por ahí. Es que ya, o sea, el decir saber cuántos no. Bueno, eso es, vale. Nunca lo vas a saber. Es como lo que decía Luis de la bolsa opaca, ¿no? O sea, hay técnicas de estimación, que ahí entramos ya también en el ámbito de la estadística, no solamente de la probabilidad, ¿no? Pero hay técnicas de estimación basadas en distintos razonamientos, algunos de ellos proporcionales, estimación indirecta y demás, que además son cosas que incluso el INE ha sacado hace poco una web con técnicas. Estas son más bien, como te digo, estadísticas, ¿no? De intentando hacer divulgación de las técnicas que utilizan en el Instituto Nacional de Estadística y puedes llegar a tener estimaciones más o menos fiables, que ahí también entras luego en el terreno de lo que hablábamos, de la inferencia, ¿no? De esa conexión entre la estadística y la probabilidad, de discutir sin tener que medir y tener un número o un p-valor o un nivel de confianza, pues puedes discutir si va a ser más o menos fiable hacer las cosas de una determinada forma o hacerlas de otra. Pero tú no vas a saber si estás en lo cierto o no estás en lo cierto, porque si conoces el valor real ya no necesitas hacer estimación ni probabilidad. Claro. Gregorio. Eso me recuerda, Rafa, lo de observar los coches rojos. No sé si lo conoces, la historia de los tanques nazis, que todo el mundo asiente aquí con la cabeza. Pues resulta que los nazis tenían los tanques numerados. Los tenían numerados, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y entonces lo que pasa es que los aviones de reconocimiento, claro, observaban el tanque 7, el 43, el 18, el 24 y el 32. Entonces, si he observado estos, claro, estimar cuántos hay. Claro, porque también hay mucha casualidad de que haya 42 y yo ya he visto el 42. Entonces, si yo he visto 4 y son estos, ¿cuántos deben haber? Y eso lo hicieron. Claro, y calculaban los tanques que habían en función. Que esa parte es muy fácil. Yo eso lo hice, claro, lo que pasa es que no dimos ni la fórmula ni nada tal, pero para explicar un poco lo que es la estadística y cómo se usa, yo me acuerdo, hice un applet
o lo busqué por ahí, porque hay un montón, de poner en clase. Yo decía, venga, dime números aleatorios dime 5 números del 1 al 63. Y eso me lo inventaba, los alumnos no lo sabían. Y salían 5 números. Y yo preguntaba, ¿del 1 a cuánto le he puesto al programa? Y entonces había que hacer estimaciones. Y bueno, esas estimaciones que hacían al tuntún un poquito, aunque cada vez argumentaban mejor, pero al final es lo que luego es lo que hace la inferencia. O sea, la inferencia es eso, coger de las observaciones, no sé cómo decirlo, tirar para arriba, sobre una muestra que desconoces y vas a desconocer siempre. Claro, pues me estás Pero hablando puedes hacer un rango de que yo, pero que no, te digo lo mismo que antes, yo no sabría meterle mano. Tú me dices a mí, he visto el 3, el 12, el 42, ¿cuántos puede haber? No sé, no sabría. Sí, pero por ejemplo, mi tendencia sería, por ejemplo, pero que el Rafa, 42 es el sí, más pero conocido. Rafa, si tú has visto el 3, el 12, el 17 y el 42, ¿es razonable que haya 5 millones de taxis? No, ¿De claro. tanques? No. Claro, ya puedes ir acotando. Y en función, y claro, y cuanto Pero puede más. haber, pero tampoco me sale decir que hay 90. Bueno, a ver qué te sabe. En Numberphile, hace un mes, sacaron un vídeo sobre ese problema. Y, o sea, y dado los números que te han salido, saber cuántos hay, cuál es el mejor método, el que más probabilidades tiene de ser el correcto, ¿no? Que es un poco lo que se busca. Claro, igual como comentaba antes Luis, no va a haber una solución exacta, sino que va a haber una solución que tenga más probabilidades de ser que el resto. Eso es interesante. Yo una actividad parecida al gol lo hice en un taller que hice tirando dados. Yo lanzaba un dado a escondidas y tenía que adivinar de cuántas caras era el dado. Era interesante. Y luego lo de contar los coches, no sé si conocéis el libro de los números de la vida. Ah, sí. No lo conozco. Hay, en el principio, bueno, él habla mucho de probabilidad de estadística y problemas médicos y el concepto de cuando te diagnostican los errores, los falsos positivos y falsos negativos y todo eso. Y en el principio, en el prólogo, hablas, no sé si se ve lo de los caracoles, y hace una estimación. Bueno, su hijo le dice cuántos caracoles tenemos en el jardín y hace una estimación con un conteo. Cuentan 2 días, los marcan, miran a ver cuántos han marcado, que es parecido a lo de los coches. Lo que pasa es que los coches no los pueden marcar, pero está interesante el libro y esa anécdota. Yo, por el libro ejemplo, lo que hace es... Perdón. Me salta el vídeo que... No, Ignacio, Sí. el libro lo que hace es diferentes situaciones o... Sí, bueno, sí, son pues casos de la vida donde hay ¿sabes? Que salen relacionadas con las matemáticas. Ajá. Pensar exponencialmente, sensibilidad específica y segunda opinión, las leyes de las matemáticas, no te creas la verdad, lugar equivocado, momento equivocado, optimización implacable, son los capítulos. Es sobre todo de estadística y probabilidad, ¿no? Pero está guay, está más fácil de leer y me gustó cuando lo leí. Pues apuntado. Os he compartido un enlace Pues. de actividades de estadística y de probabilidad que hicimos un año en la jornada de ADEMGI, que es la Asociación de Profesores de aquí de Girona, de matemáticas, que ahí vas a ver como, un documento donde está explicado la actividad similar a la de los tanques, pero con los taxis de Manhattan que decía, y está la explicación de cómo, de por qué funciona o de cómo te puedes aproximar. Y luego también hay una actividad, hay varias actividades ahí que podéis buscar, pero hay actividades que para mí también son ricas cuando trabajamos en probabilidad, sobre todo en secundaria, a la hora de buscar conexiones, que creo que es importante, que es la probabilidad geométrica, que siempre estamos muy centrados en probabilidad más numérica
y hay problemas súper bonitos de probabilidad geométrica y que puedes trabajar mucho lanzando y haciendo pruebas, y os invito a que probéis alguna. Aquí hay, o sea, hay cada una de la izquierda, así que el dibujo es una actividad, ¿verdad? Bien, vale. Sí. Hay trabajo para, o sea, hay material para el profesor y para el Sí. alumno, ¿vale? Pues apuntado. Y quizá todo lo que estamos hablando es una de las razones por la que el típico tema que se deja para final si da tiempo, y quizás se lleve mucho más el peso todo el tema de numeración y cálculo y todo esto, porque decía Luis, ¿no? Eso es así y punto. Y yo como profesor tengo claro que el resultado es este, y no estoy trabajando con conjeturas, ni con incertidumbre, ni oye, es que esta actividad el niño no está aprendiendo. Cuando en realidad es cuando más o está haciendo más matemática que en cualquier momento de una suma o de una operación o de un problema típico de aritmética, me refiero. Es que además, Rafa, es súper fácil cagarla. Porque yo, por ejemplo, es que cuando he puesto, Paula, el problema de las bolsas, yo caí como un novato porque puse una vez un problema, estaba guay, ¿no? Era ver lo que más tengo, lo de los tiburones. Yo les dije, ostras, resulta que en el Benacantil, que es la montaña que hay en Alicante donde está el castillo, digo, se han avistado linces, que hay de cuatro especies. Y el ayuntamiento nos ha encargado que cuántos hay de cada. ¿Vale? Ese era un poco el problema. Y digo, como no podemos, porque es una especie protegida, no podemos acercarnos, porque para contarlos, pues sería muy fácil. Vas, los marcas, y cuando los tengas todos, pues ya lo tienes. Digo, como no podemos, vosotros pensáis, es un primero de la ESO, vosotros pensáis que si desde lejos, desde aquí del instituto, porque además se veía el cantil así de fondo, desde aquí con unos prismáticos, y cuando veamos pasar un lince rojo, lo marcamos rojo. Cuando veamos pasar un lince verde, lo marcamos verde. Cuando veamos y vamos marcando, es un poco el problema que decía también que decíais antes, de sacar de la bolsa y ver qué es lo que hay y estimar. Yo sí que les dije que la población era de 10, para que se hicieran sus cuentos y tal, porque la idea era ver cuántos había de cada. Y ni corto ni perezoso, porque es que la cagué que te cagas. La idea era pues ir sacando y ver empezamos a sacar, y como iba lento, porque digo, hombre, quiero que lleguemos a 80, 90 por lo menos, y la cosa iba muy lenta, dije, los sacamos de 3 en 3. Claro, aquí lo improvisé en ese momento. Claro, que es lo que decía Paula. Dices, ostras, si saco 2, es que la distribución se descuajeringa totalmente. O sea, ¿por qué no? Claro. Y entonces, claro, conforme está leyendo un número, diciendo, me cago en la leche. Claro, porque la idea, Rafa, es que un lince que haya 3 ejemplares saldrá el triple de veces que uno que salga un ejemplar, y es lo lógico. Cuando tú ves las veces que han salido de las 100 observaciones, pues que los chavales dijeran, ostras, ha salido el triple de veces que pues habrá el triple de linces, y bueno, ya crean unas entre la proporcionalidad y la... Pero claro, si solo hay uno, al sacar 3 es imposible que salgan 2 negros. Claro, ajá. Entonces se descuajeringa hacia los que más hay, y no me salía a mí ni para Dios los números, y no sabía lo que estaba pasando, por improvisar. Por eso te digo, Rafa, que es que encima es muy fácil cagarla si no controlas, como en mi caso, que es que yo en la carrera hice una asignatura de introducción a la probabilidad y ya está, ¿eh? O sea, hablamos a veces de la ESO, de no sé qué, que no en probabilidad, pero es que en la carrera de matemáticas, por lo menos la que como yo lo hice en Valencia, como no te tiraras por ahí, y tampoco lo tengo muy claro porque era mucha estadística, investigación operativa, pero probabilidad. Yo vi una introducción y ya está. Entonces es fácil cagarla. Qué fácil lo que tú comentas, Rafa. Claro, pero y sobre todo que tenemos esta imagen de... pero vamos, pasa en todas las materias, ¿no? El que no llevamos bien el convivir con el error o trabajar desde el error. Incluso en lengua mismo, pues el niño te trae un texto, oye, pues venga, esto está muy bien, o esta historia, si es un cuento, ¿no? Pues está muy bien, pero aquí tienes que corregir esto, o no sé, incluso nos cuesta mucho asumir que el producto tiene que haber un proceso para que eso cuando esté terminado esté bien. Entonces, lo que decimos,
estamos acostumbrados a que ponemos un problema a los niños de aritmética y que salga a la primera y lo que suele pasar, o sale o no sale. Y tú, de alguna forma, pues venga, intentas, pero claro, primero o segundo, ¿no? Te trae el niño una suma. No, entonces ya restas, porque el niño sabe que ya que o es una cosa o es otra. Entonces, ese trabajo que hay, que estáis describiendo de probabilidad y que hay un proceso y que el niño tiene que ir construyendo, o sea, tener esa paciencia, por ejemplo, en una actividad sencilla como la carrera de caballo, yo no me veo a mis compañeros metiéndose en esas cosas así y es muy sencillo. Y es una tarea que se hace media hora o menos. Pues como eso, pues imagino que las que son más complejas, ¿no? No sé, yo intento analizar por qué esas cosas no. Y creo que va por ahí. De Mira. que estamos acostumbrados a que desde el error o desde los fallos se puede construir y que tienes que ir tanteando y reconduciendo. Y claro, para eso también tú como docente tienes que tener, como dice Gregorio, lo tienes que tener todo cubierto. Tienes que saber que eso va a ocurrir. Sí, Paula. Mira, Rafa, respecto a lo que has dicho, dos cosas. Primero, lo que decías al principio de que siempre se deja para el final, ¿no? O sea, por eso le pusimos a esta jornada este lema, este título del tema 13, ¿no? Porque siempre es el último y el 13 además está como un poco, ¿no?, asociada a la mala suerte, entonces era un poco este doble juego. Pero es que es verdad, o sea, pero no es solo culpa de los libros de texto que lo dejan al final, que sale al final. Os voy a compartir una imagen, a ver si... Mira. Y os la explico un poco. O sea, es de un curso que hicimos este julio en el CESIRE. Pablo ya ha estado en el CESIRE, que es, digamos, como bueno, un centro de formación de todo Cataluña, de didáctica de las matemáticas. Entonces, era un curso que se hacía para formadores de matemáticas, es decir, para aquellos docentes de primaria y secundaria que son formadores de otros docentes de primaria y secundaria en cursos de formación de estos que, pues, que da el Departamento de Educación o bueno, de distintos organismos. Y entonces se les preguntaba, ¿qué sentido del currículum prefieres dar? O sea, y ya os digo, la población del estudio, o sea, es gente que le gusta mucho las matemáticas y que se dedica a la formación de otros docentes. Y ya veis, o sea, en secundaria gana por goleada el álgebra. Bueno, no sé si veis mucho... No lo llego a ver. Bueno, pues os digo, por orden. Ahora sentido numérico, sentido espacial, sentido de la medida, algebraico, estocástico y socioafectivo. ¿Vale? Ajá. Entonces, en primaria, los docentes, y esto si lo hiciéramos a docentes que no son, digamos, formadores, aún sería más. O sea, en primaria prefieren sobre todo dar la parte de numeración y en secundaria se tiende a preferir el álgebra, o sea, irnos al álgebra. Siempre. Bueno, pero es el segundo más preferido en sí, secundaria, eso me sorprende, ¿eh? Yo pensé que iba a ser peor la cosa. Sí. Porque yo creo que ahora hay esa concepción con lo de estocástico, de poder relacionar la estadística y la probabilidad, y la gente está un poco como que hay que formar mucho en esto, ¿no? Pero bueno, cuando haces formaciones a docentes en activo, o sea, no te piden nunca formación en estadística o probabilidad, te piden siempre formación en numeración porque creen que es lo más importante. Y eso es un problema que tenemos que trabajarlo mucho desde distintos ámbitos para que no sea la olvidada siempre, ¿no?, el tema 13 del currículum, ¿no? Y otra cosa es, os voy a explicar otra actividad, así como creo que, Rafa, estás así que quieres actividades. Esa es la idea, claro, si la idea de estas cosas es y como ha salido mucho la carrera de caballos,
o de camellos, hay gente que le dice de caballos, otros de camellos, que es como ya muy conocida, pero hay una segunda versión que a mí me gusta mucho, que es de Tamás Varga. No sé si conocéis la obra de Tamás Varga, pero bueno, era un húngaro que trabajó mucho para didáctica de las matemáticas en su país y tiene unos libros. ¿La caja de Varga os suena? De las Jaén. Bueno, pues sí, es que hicimos el taller en las Jaén y estuvimos trabajando mucho con el libro de Tamás Varga desde el Grup Cubic. Y hay, o sea, como una segunda versión, por así decirlo, de la carrera de camellos, que consiste en vez de lanzar 2 dados, tiras 3 dados. Descartas el de mayor números, ¿no? Sí. El de mayor valor. Y los otros 2 los sumas. Igual que la carrera de caballos, que sumas los 2 y avanza, ¿no? El caballo que tiene como resultado la suma de los 2 dados, aquí harías lo mismo, pero con 3 dados y avanzas la suma de los 2 dados menores. Menores. Por ejemplo, tienes un 2, un 3 y te sale un 1, descartarías el 3 y sumarías 1 y 2 y avanzaría pues el caballo número 3. Y la pregunta es, ¿creéis que tienen la misma probabilidad la carrera de caballos que esta segunda versión? Yo que no lo conozco, ¿no? Que yo así a priori intuyo que si antes salía, creo que era el 6 o el 7, ¿no? El 7. 7, ¿no? Sí. Intuyo que ahora no va a ser el 7, que incluso que va a ser el 5. Claro, me imagino que estoy siendo víctima de un sesgo. O creo que puede pasar. O sea, pero intuyo que, como estoy descartando el mayor, ahora el 7 no va a ser el mayor, sino que el 5 y el 6, a lo mejor. ¿Y creéis que, o sea, en la carrera de caballos es simétrica la distribución teórica? ¿Creéis que aquí será también simétrica respecto a esta posible intuición que ha tenido Rafa de que es el 5 o el 6 el que más probabilidad tiene? Ahí sí creo que no va a ser simétrica y que los números menores van a tener mayor distribución van a aparecer más veces que los mayores. Pero sospecho que estoy siendo víctima de lo mismo. No, pero está muy bien. O sea, yo creo que... Es que intuitivamente es lo que piensas. Claro. Bueno, si estoy descartando el mayor... Claro. Y yo creo que es muy importante no solo en los ejercicios de probabilidad, o en los problemas de probabilidad, por ejemplo, en medida, o sea, para mí es básico hacer hipótesis antes de los cálculos y preguntarles mucho a los chavales, ¿qué creéis? No hagáis ningún cálculo, ¿qué os parece? Porque luego está muy bien, cuando luego lo calculas, decir, ¿qué ha podido pasar? Ah, sí, yo creo que eso es lo rico, sí. Claro. Que dista tanto, ¿no? Tu intuición de lo que ha salido o no, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que no estaba teniendo, no estaba controlando? ¿Qué es lo que se me ha escapado? Y eso es muy rico. Y si no haces esas preguntas antes y apuntas las hipótesis del alumnado antes y luego vuelves al final del ejercicio, te pierdes eso que para mí es súper rico. ¿Y cómo se resuelve este? Porque, claro, el otro se hace la tablita y sale... Pues aquí puedes hacer una tabla, pero no te voy a dar la solución. Creo que está bien que lo probéis, pero si entras en la página web del Grup Cubic, que ahora os la pondré, vais a encontrar todo el material de las Jaén con todas las actividades desarrolladas, que no solo hay esta, hay bastantes, bueno, hicimos de Tamás Vargas, veréis otras actividades de probabilidad que son súper bonitas para trabajar. Y ahí vas a encontrar la respuesta, pero os invito a que antes os rompáis un poco con la cabeza. Claro, esa es la idea. A ver, si es que si no, tomo siempre la misma. Estoy aquí abriendo. Claro, porque es eso,
lo que estaba diciendo antes, por donde tenga que pasar los niños, que haya pasado uno antes también. Y que me pueda anticipar a todo lo que pueda ocurrir. Que tampoco pasa nada si ocurre algo, lo que me dice Gregorio, ¿no? Que la cagó y se equivocó y no lo tiene. Bueno, pues yo qué sé, no pasa nada tampoco. Teniendo uno. Además, hay un día siguiente para solucionarlo. Y además, esto se presta mucho precisamente a trabajar esa idea de que está en el sentido socioafectivo y en la competencia socioafectiva de que el alumnado se acostumbre a realizar una conjetura sin tener que adivinar cuál es la conjetura que el profesor está pensando que tiene que decir. Es decir, esa cosa de la que habla Liljedal también del otro encuentro que hicisteis respecto a ¿para qué voy a molestarme en pensar si pasado un tiempo el profe ya me va a decir lo correcto, ¿no? Entonces, aquí que nos enfrentemos a ese tipo de situaciones es muy rico porque va a hacer que todo el alumnado se involucre y que vayan, puedes ir agrupando quién cree esto, quién cree lo otro, por qué, tú por qué crees que va a ocurrir esto. Luego lo puedes contrastar con la experimentación. La propia experimentación puede ofrecer resultados diferentes cuando experimentas poco o cuando experimentas mucho. Puedes llevártelo si el experimento se presta a ello, a una simulación que te permita hacerlo a mucha mayor escala, ¿no? Con una herramienta tecnológica. Entonces, precisamente, desde el punto de vista de la competencia para argumentar, para conjeturar, para comprobar, como ha dicho Paula, cuál es la diferencia entre lo que yo esperaba y lo que me he encontrado y por qué, se prestan muchísimo este tipo de situaciones de probabilidad porque tienen como foco precisamente la incertidumbre, es decir, hacer conjeturas antes de que algo ocurra, antes de que ejecutemos ese experimento. Por lo tanto, necesariamente me tengo que mojar. Si todo lo reduzco a, como decíamos antes, a echar cuentas, contar casos y sacar un número, claro, ese tipo de actividades no las voy a hacer nunca. Simplemente, bueno, pues podré calcular probabilidades más o menos complejas con una distribución de probabilidad más donde me aparezca un número combinatorio, un no sé qué, o una integral o lo que sea, pero no estoy haciendo ese tipo de experimentación de qué puede pasar aquí, si esto va a ser más fácil o más difícil. E incluso situaciones en las que en muchos casos no puedo ni siquiera experimentar. Nosotros hemos hecho algunas situaciones de estas utilizando el significado subjetivo de la probabilidad de primero a cuarto de primaria y nos resultó muy sorprendente cómo el alumnado es capaz de manejar intuitivamente la información probabilística sobre un experimento que no ha ocurrido todavía y cómo además van en un proceso que, bueno, es proto-bayesiano, vamos a decirlo de alguna manera, como si tú le vas dando más información sobre el experimento, van modificando la idea que tenía inicial, que eso es el teorema de Bayes, pero sin ponerle el chuletón, la fórmula del teorema de Bayes. Es decir, vale, yo ahora te digo esto, pero ahora te digo, nosotros lo hicimos con varias situaciones, con el tiempo, si me tengo que llevar paraguas o chubasquero a una excursión, una partida de ajedrez con 2 jugadores, entonces yo ahora te voy diciendo, pero mira, este jugador resulta que en las últimas partidas las ha ganado todas, ¿no? Podría ser de tenis, ¿vale? Lo de ajedrez lo hicimos porque era para llevarles a un terreno donde no había muchos que supieran de ello y no saliera el típico o la típica que lo sabía todo, ¿no? Entonces te voy dando más información, pero el otro nunca ha perdido con este, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy integrando esa información y sin tener un proceso formal de Bayes, cómo voy modificando lo que yo creo que puede ocurrir? Claro, al final, el día que me toca la excursión, pues lloverá o no lloverá, ¿vale? Pero yo tengo que tomar una decisión antes de saber si... en Asturias hay que llevar siempre paraguas, pero, por si acaso, pero tengo que tomar la decisión antes. Entonces, estás forzando ese tipo de situaciones que de lo contrario no lo haces. Emocionalmente te implican mucho más también. Y son un razonamiento entre lo intuitivo y lo subjetivo, porque tienes que procesar información, depende de cómo entiendas esa información, depende de cuánto te fíes de otros. Por ejemplo, en esta situación del ajedrez, pues había en una clase una niña que jugaba al ajedrez, entonces lo que ella decía, todos levantaban la mano y decían, yo lo que diga ella. Claro.
que es algo natural precisamente en este tipo de situaciones, ¿no? Hay un experto, una experta que sabe más, pues te fías más, ¿no? Yo esto no lo tengo muy claro, pero si esta dice que fulanito va a ganar, pues yo, vamos, tiro para adelante con esto, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones que se manejan, y esto sigue la línea de los experimentos de Fishbein en los 70, cuando refuta a Piaget y explica que no hace falta estar en el periodo de las operaciones formales para manejar la probabilidad, sino que la probabilidad se maneja mucho antes de una manera intuitiva en niños que todavía no... Precisamente lo que hace Fishbein es despegarnos la enseñanza de la probabilidad de la regla de Laplace, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y poniendo situaciones donde no necesito determinar una probabilidad numérica, pero sí estoy impelido a razonar probabilísticamente y a tener que elaborar juicios basados en si algo es más o menos probable, sin necesidad de decir exactamente cómo de probable es, sino simplemente en comparar y en hacer una escala de mayor a menor probable de los sucesos. Claro, yo creo, al final, por lo menos en matemática, ¿no? Voy a trabajar proporcionalidad, la regla de 3. Voy a trabajar esto, y voy a trabajar la regla de Laplace. O sea, creo que hay que llegar a ella en vez de plantarla en un principio, sino que yo qué sé, cada vez que hablo con vosotros, me viene la palabra construir, ¿no? Esto que hay que ir construyéndolo todo, no dárselo hecho. Sea medida, sea proporcionalidad o en este caso la probabilidad. Pecamos de eso, de darlo todo hecho y por lo que siempre apostáis es que el niño vaya construyendo y dándose los mismos chocazos que se han podido dar el primero o el que llegó a esa regla de Laplace, ¿no? En fin, decidme cosas, no quiero abusaros de vuestro tiempo, llevamos hora y media, yo me quedaría otra hora y media más, pero como no cobráis, Luis y Paula, no quiero abusar de vuestro tiempo, así que cosas que queráis. ¿Cómo que no cobramos? Espera, a ver. Yo en cuanto vaya No, bueno, yo creo que han salido muchas cosas, tampoco es cuestión de darle a la gente la matraca el primer día de clase para el primer día de trabajo, pero bueno, yo sí que me insistiría en las cuestiones que hemos dicho respecto a cómo plantear los experimentos y en algo, por mencionarlo como cierre desde mi punto de vista, en la importancia de tener claro que la probabilidad es matemáticamente muy polisémica y que aunque no sea un contenido a enseñar, un contenido que enseñar al alumnado, un profe de primaria tiene que ser capaz de distinguir que probabilidad puede ser algo que hable de lo intuitivo, que puede ser algo que hable de lo laplaciano, en el sentido de conteo de casos, o que puede ser algo que hable de lo experimental. Y aunque todo lo llamamos probabilidad, físicamente, en la realidad a la que responden son realidades muy diferentes, ¿no? Esa es una de las aportaciones, yo creo, más relevantes de Carmen Batanero a la literatura sobre enseñanza de la probabilidad de la estadística, es el establecer esos significados de la probabilidad, que a mí me parece que es algo que todo profe de primaria, de secundaria, desde luego, y de universidad, debería conocer. Y realmente te ayuda a ver desde un punto de vista, no sé si decir superior, pero sí con un foco más ampliado, la actividad que estás haciendo en el aula, dónde encaja. Es decir, yo estoy hablando de probabilidad, evidentemente a mi alumnado no le voy a dar la chapa de si esta es probabilidad experimental o si esto es una probabilidad clásica, pero cubre realidades muy diferentes y yo tengo que ser consciente a la hora de hacer el diseño, precisamente para evitar que haya esa confusión y que el alumnado al final no sepa si esto de la probabilidad se hace tirando el dado 400 veces o tengo que tener casos para contar, ¿no? Ajá. Paula quiere añadir. Ha dicho lo de la primera clase, pero es verdad que habéis concretado 3, 4 cosas que al menos a mí me sirven muy bien para ir arrancando y para ir tirando de actividades ricas. Bueno, aparte que el libro que ha enseñado Gregorio lo tengo prestado, tengo que recuperarlo como sea. Y bueno, las 3 webs que habéis mandado pues deben servir bastante para
para eso, para que vayamos arrancando y teniendo en cuenta sobre todo eso que habéis dicho. A mí me ha gustado, repito otra vez, me ha gustado mucho eso, lo de que el niño vaya construyendo y que haya una conjetura, que haya planteamiento de hipótesis, que no se le dé hecho y que no haya solamente una consumición de decir, venga, calcúlame la probabilidad de que este jugador meta el siguiente tiro, ¿no? O que el porcentaje, ¿no? Yo he hecho muchas actividades, por ejemplo, de coger la estadística de baloncesto y quitarle, borrarle los porcentajes y que ellos lo calcularan. Claro, yo decía, venga, vale, guay, pero que no, esto no me acaba de servir. Porque a lo mejor Claro, pero es que, Rafa, esto ya le ha pasado a la geometría. Claro, que es toma numeritos y busca la fórmula que hay que aplicar a estos numeritos, que te devuelve otro numerito y convertimos la geometría en aritmética. Y la probabilidad es que le pasa un poco lo que tú estás diciendo. Es verdad también. que yo, por ejemplo, intuía cosas. Decía, bueno, yo les preguntaba, ¿quién creéis que ha sido el mejor lanzador? ¿No? Claro, te podías encontrar uno que había tirado 12 veces y había metido 8, y había uno que había tirado una vez y la había metido. Entonces, esa discusión ya, ¿ves? Digo, es que creo que por aquí es donde debe, o por donde debo tirar. Pero claro, me faltaban muchas cosas que son las que estáis poniendo encima de la mesa. Es decir, claro, ¿cómo va a ser lo mismo que un tío que ha tirado 2 veces y ha metido 2? O yo a lo mejor, algo parecido a lo de Pablo, ¿no? Dice, te quedan 30 segundos, ¿quién lo tira? Y a lo mejor dice, es que está fallado. Pero es que mira, Rafa, sobre esta, parecida a esta actividad, o sea, el fondo es el mismo, pero a mí me funciona más en primaria, porque con la del baloncesto a veces entran a unas discusiones, ya, pero es que este no sé qué, no sé cuántos, porque tal, o sea, que se van más allá de los datos que tú les das. Que es, y además la puedes hacer con los alumnos, es muy divertida y se trabaja mucho el sentido socioafectivo y valores. Que llevas un paquete de galletas, la típica galletas Marías y redonditas, todas iguales, no sé, hay 40, ¿vale? Y se lo llevas a clase, una clase de 20, pongamos una clase de 20 y el paquete es de 40, ¿vale? Y haces salir a un alumno y le dices, mira, puedes repartir las galletas como te dé la gana, pero cada alumno, como mínimo, tiene que tener una galleta. Bueno, pues hay el que reparte 2 galletas a cada alumno y todo el mundo tiene las mismas. Hay el que reparte una a cada alumno y él se queda el resto, es decir, tendría 21 galletas él y todos los demás una. Y hay el que reparte una galleta a cada alumno, excepto a los 3 o 4 amiguetes suyos, que le reparte el resto para que no se enfaden. Claro, o sea, la media, ¿cuál es? Si tenemos, siempre estamos repartiendo el mismo número de galletas con el mismo número de alumnos. Ajá. Pero claro, seguro que los alumnos no van a estar igual de contentos con los 3 repartimientos, ¿no? Sí. Se enfadan y dicen, pero ¿y a mí por qué no me has dado? Pues dame una, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y entonces les dices, bueno, pues esto, los países pasa lo mismo, de cómo se reparten las ganancias. Y cuando estamos diciendo el Producto Interior Bruto de un país o algunos datos que damos a veces, ¿no? Es el paquete de galletas. Ya. ¿Cómo era el juego este de...? Había un juego de cartas que Pablo y Gregorio gustaba mucho. Creo que iba también por ahí de probabilidad, de Reyes y todo esto. Ahora no me acuerdo bien del nombre. Bueno, lo busco. Ignacio. Yo, sobre las galletas, o sea, llevas una bolsa de galletas y se lo reparten varias veces las mismas galletas, o sea, después de... O llevas varios paquetes de galletas y salen saturados de galletas. El primer día llevo una y se la reparten. Y siempre, o sea, muy pocas veces la reparten igual, de 2, 2, 2, 2. Entonces, hay gente que se queja. Entonces dices, bueno, ya, pues, porque además esas galletas son las que se van a llevar a la hora del patio y se las van a comer. Yo no arreglo el reparto.
Entonces luego hablamos, bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sería para ti justo? Y entonces se habla, ¿no? De qué es justo, qué es injusto y por qué crees que esto es más justo que lo otro, el otro repartimiento. ¿Y cómo te has sentido tú que te has quedado todas las galletas o que las has repartido con los amigos? Depende de cómo se las repartan, pues, y luego haces hipótesis. Pues imaginaros que hubiera repartido así, ¿qué habría pasado? ¿No? Y el otro dice, bueno, pero no es justo porque yo hoy el otro para desayunar ya llevaba galletas, pues que le toque menos, que yo llevaba solo un plátano. Y salen cosas de estas graciosas, pero bueno, da para hablar y utilizar las matemáticas como puente para trabajar otros valores o sí. Claro, eso me recuerda también al dilema este, ¿no? El de que te dan 10 euros y lo tienes que repartir con otro. Y claro, en principio, por poco que le des al otro, para el otro es bueno, es mejor que rechazarlo, ¿no? Y sin embargo, si no te dan la mitad o casi la mitad, la mayoría de la gente lo rechaza. Bueno, es 10 euros y tú se lo das te puedes quedar lo que quieras tú y darle lo que quieras al compañero y el compañero decide si se quedan los dos esa cantidad de dinero o ninguno se lleva nada, ¿no? Y que claro, que ahí, con que le des 1 euro, en principio, en teoría de juegos, debería aceptar, porque acaba mejor que como empezaba, pero que el otro se lleve 9 y tú te lleves 1, eso no es. Y entonces, me ha recordado un poco a lo de la galla. Sí, es el problema se llama, creo, el problema del prisionero, ¿no? Que son dilemas. Sí, dice, Teoría de juegos, sí. Bueno, hay varios dilemas. Conectándolo más con probabilidad, está uno de los problemas originarios de teoría de la probabilidad, que es el problema de los puntos, el que enunciaba Fra Luca Pacioli sobre la partida inacabada y cómo se hace el reparto. Y de hecho, yo se lo uso también en formación de profesores, que tengo, creo que os pongo aquí la formulación original de Pacioli. Además, esta yo creo que es la original para que veáis lo imprecisa que es, le falta mucha información, porque luego hay versiones mucho más elaboradas, pero aquí no te dice ni cuánto ganan cada vez que ganan, ni cómo son las partidas, ni si siempre gana uno, si puede haber empate. Esta es la formulación del problema creo que es bastante fiel al original de Pacioli. Y claro, durante prácticamente siglo y medio, todas las respuestas buscaban la justicia del reparto en la proporcionalidad de lo que había ocurrido, hasta que Bernoulli plantea, ¿y qué es lo que ocurrirá si nos pensamos no en lo que llevan ganado? Y además está muy bien precisamente para reflexionar sobre esa idea que tenemos de lo proporcional como lo justo, ¿no? Que nos pasa a veces también con la media. Y eso es otra cosa que tenemos que hacernos mirar los docentes, ¿no? La media como valor justo, nadie se plantea el máximo o el mínimo o la mediana, ¿no? Pero bueno, y luego lo que dicen es, vamos a mirar cuántos puntos tiene expectativa de ganar, y entonces ahí es donde entra una respuesta basada en probabilidad. No solamente cuántos lleva, sino con los que lleva ahora, qué posibilidades tiene de ganar en el futuro. Y entras precisamente en una discusión sobre, ¿y cómo va a ganar? ¿Qué probabilidad de ganar le doy a cada vez? ¿50-50? Bueno, ¿por qué? Si uno lleva 50 puntos y el otro 30, a lo mejor tiene que ser 3 octavos, 5 octavos la probabilidad de ganar, ¿no? Yo creo que le vi algo parecido a Paenza. No sé si era ese. Sí. Este es un problema que es el problema de los puntos, tiene muchas versiones y es histórica, y en él trabajaron pues Luca Pacioli, Cardano, Tartaglia, dieron diferentes versiones y bueno, luego ya en el siglo, que es en el 18, Bernoulli es Jacob Bernoulli de 1700, sí, bueno, al final es del 17, lo que pasa es que el libro se publica después en el Ars Conjectandi, y ahí sale una primera respuesta basada en probabilidad, y luego con un problema similar en el sentido de partida inacabada, es el famoso problema de los dados de Fermat y Pascal, de la correspondencia del caballero de Meuré, ¿no? Probabilísticamente es más complejo, y al haber un dado ya es mucho más fácil que la gente piense en probabilidad. Sin embargo, es muy curioso que con este problema, cuando lo planteas así, a priori mucha gente no piensa en probabilidad, simplemente hace un reparto proporcional, porque no tiene la facilidad de hacerlo del 1 medio, 1 medio, o no parece tan sencillo hacer ese cómputo o el 1/6 que haríamos en el dado, ¿no? En el dado. Porque claro, es que no es lo mismo, por ejemplo, un partido de tenis
Claro. Que no tiene por qué ser un medio, es decir, es verdad que hay dos, pero no sé, igual que puedes empezar ganando, o sea, yo siempre en eso me fijo mucho, es decir, cuando gana el primer set 6-0 y los otros dos sets siguientes los pierde 6-4, 6-4 o 4-6, 4-6, claro, es que no es, yo qué sé, se pueden dar muchas circunstancias, pero es que, por ejemplo, me fijo mucho en la psicología del deporte, que, por ejemplo, tú en fútbol te pones 1-0 ganando y te puedes quedar ahí ganando, pero en ese deporte tienes que seguir o continuar jugando de la misma forma, no tienes por qué cambiar. Es decir, si cambias, a lo mejor te va peor. Claro, por eso quizás lo que tú dices de que la gente no piensa igual que cuando es un dado, que eso es totalmente equiparable, digamos, ¿no? Claro. Que es más fácil pensar en eso. Puede ser, pero bueno, muchos deberes tenemos. Muchas gracias. Bueno, repito, cosas que queráis decir, los demás, Gregorio, Ignasi, Mónica, que está muy callada, Domingo, o eso, por ir cerrando o alguna bibliografía que queráis que no se nos olvide. Bueno, es que ha salido mucho, aparte del libro de Gregorio, el de Ignasi, y este tema 13 me lo he dejado ahí guardadito, que me va a servir para el curso. Y buscar el de Tamas Varga también, porque es una delicia. Hay unos Es un libro, ¿no? de probabilidad súper bonitos y que dan para mucho, porque se pueden estirar mucho. O sea, es un libro que viene problemas de probabilidad. Sí. Vale. Ahora lo anoto. Y nada, en fin, pues nada, muchas gracias a todos por prestarnos vuestro tiempo. Me río otra vez por lo de cobrar, Luis. Yo cuando vaya a Asturias a gastos pagados. Y Paula, creo que Si vienes a Asturias, a la sidra. Estoy en Girona, sí. Pues lo mismo. Y además que gustoso, o sea, porque además sería un dinero que me gasto yo también, que es para mí, no es darte el dinero. En fin. A mí, si me vas invitando a las que vayas haciendo a partir de ahora, me doy por pagada. Pues vale, ya te tomo la palabra porque el martes que viene Gregorio nos termina de explicar cómo hace la evaluación. Y Chus. Y Chus también. Lo que pasa es que Chus ya me ha dicho que a lo mejor está pillado de tiempo, pero estará. Oh, vaya. Pero bueno, igual Luis, vi tu ponencia también de... No, pero en principio espero estar. Vale, estupendo. Pues en principio sí. El martes que viene a las 6 tenemos evaluación en Thinking Classroom. Y iremos haciendo más de matemáticas, lo que pasa es que lengua ya pide paso y historia pide paso y yo soy de primaria y tengo que tirar y quitarme el complejo como pueda porque es que esto, o plástica mismo, yo qué sé, a mí no me va a dar tiempo a ser decente en todas las materias que imparto, pero por lo menos que pueda ir paliando la Mónica. Nada, yo suelo decir que he estado muy callada porque estaba apuntando todo e intentando comprender todo. Y ojalá hubiera tenido esta clase virtual cuando estuve estudiando mi carrera, porque mi profesora de matemáticas era una persona asociada que al mismo tiempo estaba haciendo la carrera, pero no tenía no tenía experiencia, no tenía conocimiento apenas y pasó como muy diluido todo y yo y mis compañeras era como aquella asignatura íbamos porque teníamos que ir, pero ya. Entonces... Es la clave de todas estas reuniones y de todas estas cosas que queremos hacer, que es didáctica específica de todas las materias. Cuando nos metamos en lengua pasarán millones de cosas parecidas. Es decir, ¿por qué gramática y ortografía se llevan el 80% de las actividades que tú haces durante la semana? Y nunca se trabaja pues la comunicación oral. La comunicación oral pues será como la proporcionalidad o como la probabilidad. Es que no se hace nada. Y como mucho, venga, apréndete esto y haz una exposición oral. Vale, pero tú le has dado alguna actividad al niño para que module la voz o para que haga clases, yo qué sé, actividades de dicción o no sé, muchos elementos que hay en la comunicación oral que no se trabajan y ya está. Pero lo mismo, que yo tampoco sé, sí, que es que no sé de dónde tirar.
Así que eso, gracias a todos los que os prestáis para informarnos, para formarnos de todas estas cosas que, como dice Mónica, durante la carrera no se han visto. No se han visto, porque como dice Pablo, no hay crédito, ¿no? No hay. Exacto. Cada vez menos. Yo hice educación física y di 3 créditos de didáctica de las matemáticas y 6 de matemáticas, y en los 6 de matemáticas era matemáticas. Y hacíamos ejercicios, actividades, y yo lo que me gustaban eran los 3 de didáctica. Pero claro, esto fue... Y en secundaria, tal como también Pablo ha empezado un hilo en sobre la doble vía de la carrera de matemáticas, que sería, vamos, o sea, ideal, porque también hay un problema si hablamos de didáctica. Yo en eso yo tengo la teoría o tengo el empecinamiento de que podemos darle muchas vueltas a la formación inicial, sea de primaria o de secundaria, estaría guay. Profesores de secundaria, es decir, con un perfil, ya hablamos si es perfil matemática o perfil STEM o perfil, no sé, me da igual, yo qué sé. Pero a mí, y ya hablo desde la experiencia, a mí lo que me preocupa es que uno tenga que dar palos de ciego durante 5, 6, 10 años. Yo llevo 22 y creo que me estoy enterando ahora, de 6 años para acá, de yo estar tranquilo con lo que hago, que yo siempre, lo que os he contado antes, digo, ostras, esto lo estoy haciendo, pero no me cuadra. Esto lo estoy haciendo, pero no. Y yo creo que uno debería salir de la carrera y, evidentemente, más formado, menos formado, pero por lo menos saber dónde tiene que acudir. Es decir, no puede pasar que haya una editorial entera, síntesis, con 30 ejemplares de los años 80 y que yo no conozca su existencia cuando salgo de la carrera. Entonces, yo creo que, aparte de la formación inicial, donde habría que poner el foco es en los 5 o 10 años siguientes. Que haya unos itinerarios en el CEP que diga, mira, tú has acabado la carrera, aquí te metes. Que tú eres interino o has aprobado las posiciones, pues tú, en vez de trabajar 25 horas con niños, vas a estar 15 y vas a dedicar 10 a formarte en un itinerario y puedes ir eligiendo, pero esto lo tienes que hacer, esto lo tienes que hacer, esto lo tienes que hacer. Eso es mi idea. Ahora, para que eso se haga, no, porque implicaría muchísimo. Domingo. Sí, no, yo creo que, claro, las sesiones están fantásticas. Yo creo que el ciclo que vamos a hacer está guay. Sinceramente, a mí me interesa menos lo que vaya a ocurrir en lengua o en plástica, que por fortuna me lo han quitado. Hoy me han dicho que no doy plástica, eso es la mejor noticia del año, sin duda. Pues yo voy a dar 3, tercero, cuarto y quinto. Bueno, yo es que estoy convencido de lo que uno no sabe no lo puede enseñar, entonces es metafísicamente imposible que yo dé clase de semejante cosa que debe ser preciosa. Pero, claro, ese debate sobre la formación de los docentes va más allá y tiene que ver con el perfil profesional de los docentes. Es decir, lo que consideramos los docentes que es nuestro trabajo. Es decir, cuál consideramos los docentes que es nuestro trabajo y, por tanto, la formación que deberíamos tener. Y en muchas ocasiones excede el mero voluntarismo, la posibilidad de poner en marcha determinadas prácticas. Es decir, si dependemos de que los profesores tengan la buena intención de recibir determinada formación, pues hay desgraciadamente mucha gente en los institutos y en los colegios pues que van a ser profesores de libro y ya está, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, una cosa que deberíamos valorar es que sabemos que donde hay buena formación docente ya no solo en venir a sesiones como esta, sino en entrar en las sesiones de otros compañeros. Yo creo que sería imprescindible promover que al menos una hora cada 15 días en los centros educativos no es que tú pudieras entrar a reforzar a un compañero, sino que fuera obligatorio. Que tengas. Es decir, que tú tengas que entrar a la clase de otro compañero y no siempre a la del mismo. Es decir, tú hoy vas a entrar en clase de no sé quién que da filosofía.
Y a la semana siguiente vas a entrar en clase de tecnología que no sé cuál. Y a la siguiente te tocará entrar a echarle una mano al no sé quién. Y de todo eso ganaremos dos cosas. Primero, que de la misma manera que será obligatorio que tú entres en clase de Chus, perdón, a aprender un montón de cosas, el día que entres en la mía, yo, aunque solo sea por vergüenza torera, me la habré preparado. Entonces, esos dos factores, a mí me parece que no tenemos la cultura profesional de entrar en las clases de los demás, ya no digo que las clases estén abiertas, sino de realmente compartir esas experiencias. Y cuando depende de la voluntad, pues desgraciadamente lo que ocurre es que al final yo vivo en un entorno muy rural y muy pequeño y en el que somos muy poca gente, pero realmente en la provincia de Salamanca, los que vamos a las formaciones, cuando vas a las formaciones, al cabo de 2 años conoces a todo el mundo. Conoces a todos los formadores y conoces a todos los asistentes. Y sabes de un porrón de gente que jamás irá a una formación, ni le interesa, ni considera que haya nada que aprender. Que por otro lado es una forma de vida bastante triste, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, por eso digo que creo que va mucho más allá de la voluntariedad de nosotros, sino, jolín, que deberíamos en nuestros espacios buscar la manera de darles entender qué significa ser docente, ¿no? Y cómo puede ser docente alguien que no quiere aprender directamente, ¿no? O que considera que su trabajo, que ya es el culmen del problema en secundaria, su trabajo es distinto al de enseñar. Cuando tu trabajo ya no es, o sea, tu trabajo no es conseguir que los alumnos aprendan, sino demostrar tus conocimientos en una determinada materia a alumnos adolescentes. Pues claro, es que son... deberíamos superarla. Lamento la cosa que no venía a cuento, pero... No, totalmente, Domingo. Lo que pasa es que ya, como estamos cerrando, ya estamos divagando y llorando todo el mundo aquí. Eso nos da para otra tarde, ¿eh? Yo la próxima vemos cuando hablemos de esto. Claro, es decir, para mí la solución es obligarlo, pero poniéndoselo muy fácil. Pero claro, eso implica duplicar las plantillas prácticamente. Si aquí yo en mi colegio hay 15 maestros, pues tendría que haber 30. Es decir, el chaval que acaba de aprobar las posiciones, pues en vez de dar 25 horas, va a dar 15 y 10 la va a dedicar a formación. O a eso que tú dices, va a entrar en la clase de otro. Pero claro, que yo he hablado de una, ¿eh? O sea, no he hablado de 15 horas. Claro, yo he hablado de una, ¿eh? Eso tenéis que volver a invitar a Luis y que os hable de Lesson Study. Pues nada, sí, apuntado, ya te digo. Y es que hay demanda por parte de la gente. Lenguas se llevará 5 encuentros de estos seguramente. Pero a mí, por ejemplo, historias. Dios mío, ¿cómo damos historias de verdad? El pensamiento histórico trabajando y analizando un cuadro. Hay compañeras en el colectivo que te sacan 10 preguntas de ahí y no cuenta nada. Es lo mismo que estoy hablando. Es decir, construye la historia. La historia es una narración que ha construido el ser humano. Es un diálogo con el pasado. Y eso yo no me he dado cuenta hasta que he hablado con ella. Pero claro, a mí me pasaba eso, que yo cogía, venga, voy a dar historia, y venga, neolítico. Estas son las características del neolítico. Y yo sabía que eso no estaba bien. Bueno, en mates tenemos que discutir a todos los niveles que las mates son una narración también. Es decir, que las mates son una construcción y no es algo que nos haya venido dado por el dedo de Dios ni nada de esto, ¿eh? No te creas que eso es... Esto nos lleva a muchas discusiones a algunos de matemáticas. Empezar con esa pregunta de si las mates se descubren o se inventan. O sea que... Es que además esta pregunta creo que la hiciste también en la ponencia, ¿no? Es decir, Claro, es que siempre te deja sorprendido ver cuántos compañeros y compañeras tienes que creen que estamos trabajando algo que es, como lo hacemos abstracto, que es inmaterial, ¿no? Y que ha venido, y que es de una forma, y que preexiste, y que... Que ya estaba ahí, y que se ha descubierto. Hay un podcast maravilloso, no sé si os interesa la astronomía, pero hay un podcast maravilloso que se llama Coffee Break, Señal y Ruido, que hacen profesores universitarios de matemáticas y física fundamentalmente. Y uno de ellos es Francis Villatoro, que este es pues,
informático, físico, doctor en matemáticas, no sé cuántas cosas. Tuvieron un debate interesantísimo entre un físico teórico de la Universidad de Nueva York y él en el programa al respecto precisamente de si el debate kantiano, ¿no? ¿Existe la realidad o no? ¿Existen las matemáticas? Y Francis decía, no, las matemáticas son un lenguaje. Hay un determinado momento a partir del cual solo son un lenguaje y distintas civilizaciones crearían matemáticas distintas. Y buscadlo de verdad porque es una conversación de estas exquisitas. Pues en fin, entonces quedamos para el martes que viene a las 6. De verdad, Paula y Luis, vosotros que sois los invitados y los especialistas, mil gracias por estar, por prestarnos vuestro tiempo. Y eso, siempre que queráis, vamos, os atiborraré a preguntas durante el curso y materiales que se me puedan ocurrir, que a ver si sirven, a ver si no, que tengo ahí cosas, que digo que esto no me termina de cuadrar, pero puede servir. Así que lo dicho, muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias por la invitación, un placer. Hasta luego. Ale.